Hola, mi nombre es Diana Benavides. En este video voy a hacer el análisis del capítulo introductorio del libro Pensar Sistémico, una introducción de José Antonio García Pía. Bueno, el capítulo inicia con una metáfora del punto ciego. Con frecuencia pensamos que nuestro campo de visión es completo y lo vivenciamos así. No nos percatamos de los huecos, los vacíos o los espacios ciegos. Es decir, no vemos que no vemos. Es algo limitado de lo que no nos damos cuenta. En este sentido se introduce el acto de conocer como un fenómeno incompleto. Por más que se pretenda abarcarlo todo, siempre hay algo que se nos escapa. Entonces, ¿cómo hacer para actuar sin comprender totalmente? Hacemos cosas sin saber cómo. Sabemos instintivamente cómo tratar algo que no podemos comprender. Entonces, lo queramos o no, seamos conscientes de ello o no, todos estamos involucrados con la sistémica, el arte de ver, averiguar y especialmente reconocer conexiones entre las entidades observadas. Aquí hace parte de la forma clásica del conocimiento. Se habla de un problema que es el desconocimiento radica en nuestros hábitos o costumbres de pensar que la única forma de conocer, entender, analizar las cosas del mundo es la ciencia, a la que acudimos para dar todo tipo de explicaciones y dar a entender cómo comprendemos ciertas cosas de la realidad. Volviendo a la metáfora del punto ciego, no sabemos que la ciencia es solo una de las formas de conocer, tal vez porque ha dominado el mundo occidental desde siempre y nos habituamos a ella. La ciencia, este tipo de conocimiento se centra sobre todo en el estudio de la materia, facilita la comprensión de las partes de las que se compone algo. Su característica principal es el reduccionismo, y es aquí donde radican las fallas de este tipo de conocimiento, ya que el mundo es algo más que materia y es preciso comprender aquello entre las partes, entre las cosas, qué aspectos los unen o hacen que se relacionen unos objetos con otros. Cómo un objeto que estudiamos aisladamente se conecta y se relaciona con otros objetos y su contexto. La ciencia no sabe cómo conocer a través de aquello que une. El colapso aparece entonces cuando deseamos estudiar una entidad conformada por relaciones, que de hecho abundan en nuestro medio. Por ejemplo, relaciones entre personas, el estudio del lenguaje, del funcionamiento del cerebro, de una cultura y así muchísimas otras. Es por esta razón que no es útil reducir el objeto de observación a su mínima expresión para estudiar colectivos. Entonces, ¿qué lo complementa? Aparece el concepto de identificar, entendiéndolo como hacer igualdad, unificar, unir. Como en este punto la noción de separar ya no es suficiente para conocer colectividades, adoptamos una forma de conocer aquellas unidades que están completas en el aspecto de estar conectadas, a lo que se le llama sistémica. Es entonces como encontramos dos formas de abordar y acceder al conocimiento que aparentemente se contraponen, pero que por el contrario son complementarias, la ciencia y la sistémica. Y sale a relucir una relación de apoyo, donde la una encuentra sus límites, es complementada por la otra. Son herramientas para propósitos diferentes en la forma de llegar al conocimiento. Como ya todos conocemos el funcionamiento y los fundamentos de la ciencia, la cuestión ahora es ¿cuáles son los fundamentos de la sistémica? El texto habla de cuatro aspectos cruciales. Está la cibernética, el constructivismo, la hermenéutica y el pensamiento complejo, cuya esencia radica en el método de pensar desde perspectiva sistémica y se incorpora al lazo o a la unidad que conforman los tres anteriores. Entra en concepto la idea de un todo articulado, de un sistema. Entonces, profundizando en estos pilares, tenemos, empezando, la cibernética, que es la causalidad circular de la sistémica. El estado ideal al cual se desea acceder, o la meta, se compara constantemente con el estado real en que se está en cada momento. No es necesario conocer cómo se logrará la meta, sino que se logrará. La cibernética aborda el estudio de los propósitos, es decir, la causa de que algo suceda está en el futuro y el efecto en el presente. Esto en contraposición de la causalidad lineal, en la que la secuencia de causa y efecto se agota en el efecto, donde se detiene definitivamente.
Mientras tanto, en la causalidad circular encontramos que esa misma secuencia no se agota en el efecto final, sino que retroactúa de nuevo sobre la causa inicial. Hay un movimiento circular donde se confunden el origen y el final en esta parte de la causalidad circular. Por otro lado encontramos el constructivismo, que es la experiencia es la causa y el mundo la consecuencia. En realidad lo que percibimos es la causa del mundo, en la medida en que éste es conocido por lo que nuestros sentidos nos informan de él. Inventamos el mundo desde la experiencia. Se habla del problema de cómo acceder a la realidad, es decir, una respuesta mediante una realidad construida. Luego encontramos la hermenéutica, que es el arte de la interpretación y el lenguaje. Es quien escucha y no quien habla el que determina el significado de una expresión. El lenguaje es una interpretación, una traducción o mediación entre nosotros, el universo y los otros. Esto permite la adquisición de conocimientos provenientes de la experiencia a través de las palabras. Es interpretar lo que escuchamos. Finalmente llegamos al pensamiento complejo, que es comprender el tejido del universo, establecer una cosmovisión que involucra una actitud frente al mundo, la naturaleza y el conocimiento mismo desde la posición de un observador que pretende ver relaciones en lo observado. De esta forma hemos analizado todos los conceptos principales que había en el capítulo del libro y ver cómo hay una forma más de conocimiento aparte del que siempre o tradicionalmente hemos estudiado o conocido.